En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos el día lunes, ya 29 de... 30. Hoy estamos a 30 30 ya. de octubre. Claro, yo estoy con el tiempo, pensé que ya no estamos a 29. Empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, pidamos a Dios que sea el que nos guíe y nos dirige, que lleve a bien la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén. Santísimo Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, a ella, pidiéndole que por su intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos consagra la liberación del alma del purgatorio, mandando hacer nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender plenamente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos y los de mi corazón. En una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Señora mía, cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propiedad tuya. No permitas que el enemigo, Señora, en este tiempo donde él anda libre, se apodere de nosotros, nuestros hijos, sino al contrario, que tu santísima presencia lo ahuyente, lo espante de nuestra presencia y podamos llevar a cabo la obra que nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Evangelio del día hoy lunes, habla Señor, que tu siervo escucha. Romanos 8, del 12 al 17. Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si viven según la carne, van a la muerte, pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: habla Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan testimonio concorde que somos hijos de Dios, y si somos hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 68. Nuestro Dios es un Dios que salva. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas en nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Lucas 13, del 10 al 17. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hace 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús le llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, le dijo: Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo llevan a brevar, aunque sea sábado, y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía.
Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Dios es un Dios que salva. ¿Qué podemos aprender el día de hoy? Pues como nos dijo en el Evangelio de Romanos, en Romanos, perdón, pues es un Dios que te ha salvado, ¿no? Que te ha salvado de todos tus pecados, poniéndote un espíritu para que tú des tu testimonio, Andrés, un espíritu limpio. Dice el Señor, nuestro Dios. Es un Dios que salva. Es nuestro Dios. Quiere decir que hay otro que se dice ser Dios, pero no es Dios, es un Dios falso. Y para diferenciar nuestro Dios del Dios falso, pues tenemos que saber que el de nosotros nos salva. ¿Nos salva de qué? Del pecado. Del otro diablo. Del otro diablo. Del otro que se cree Dios, ¿no? Porque el otro Dios nos quiere llevar a la muerte. A la muerte, al pecado. Por eso en el libro de Romanos que leíste nos enseña que Él nos ha dado un espíritu, nuestro espíritu que da testimonio. Nuestro Dios nos da un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de fortaleza, que nos lleva a decir Abba, Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Espíritu se lo dio el Padre al Hijo. Y el Hijo, lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Nos dejó su Espíritu, ¿para qué? Pues para que el mismo Espíritu nos haga hijos de Dios. Tenemos el Espíritu del Hijo. Somos hijos de Dios. Nuestro Espíritu junto con el Espíritu Santo de Dios nos lleva a eso, a reconocer a Dios como nuestro Padre. Pero el otro, que se quiere llamar Dios, también tiene un espíritu maligno y muchos lo siguen a él. La diferencia es que el primero, el Dios falso, el que quiere imitar a Dios, nos lleva a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, lee los primeros de Romanos. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si viven según la carne y van a la muerte, pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Ok, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, se nos dio un espíritu, pero para no vivir bajo la carne. ¿Qué es vivir bajo la carne? Pues vivir bajo el pecado, bajo tus propios instintos. A muchos la carne nos llama de maneras diferentes, ¿no? A unos con el sexo, a unos con la droga, a otros con el alcohol, otros. Hay gente que se enoja. En este momento hay gente que no les puede decir nada porque el Espíritu Santo les mete, el Espíritu de Satanás, el Espíritu maligno les mete cosas en la mente y por ejemplo, a lo mejor hay alguien que es muy apegado a ti y de repente hace unas cosas no en contra de ti. El diablo te hace pensar que están en contra de ti y tú sin preguntar y sin acercarte haces un juicio y te alejas de esa persona porque el diablo te envenenó la mente y el corazón. Actúas conforme a la carne, pero si tienes el Espíritu de Dios te sientas a meditar. Dios te dice no juzgues, espera el tiempo y pones todo en la confianza de Dios Padre y se soluciona tu problema. El diablo quiere separación. El diablo lo único que quiere es que estés como la mujer del Evangelio. ¿Cómo estaba la mujer del Evangelio? Jorobada. Y una persona que está jorobada, ¿para dónde mira? Hacia abajo, la tierra. Mirar a la tierra quiere decir las riquezas, las cosas que este mundo ofrece, los edificios tan grandes, los bailes, la fiesta, la pachanga, las
comodidad, todo lo que este mundo ofrece. No voltees para arriba, no voltees para arriba. Porque si volteas para arriba, te darás cuenta que las cosas de este mundo son tan pequeñitas, tan pequeñas, y que las cosas de Dios, nomás de ver el cielo, te das que son cosas enormes. Esa es la diferencia entre el Dios falso y el Dios verdadero. Nuestro Dios es grandísimo, es poderoso, es grande. Y viene como este Dios llama, Cristo llama a este espíritu, le llama que es una enfermedad. Tenía una enfermedad de 18 años. Por eso a veces en la Biblia, la iglesia nos muestra, bueno, la Biblia nos enseña que curaba enfermos, pero no solamente físicos, de espíritu. El diablo los tiene encadenados en muchos vicios, en muchas cosas, y Cristo con su bendita palabra, con su santa iglesia, viene y nos libera. Pero así como Dios tiene sus instrumentos para enseñar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, también el enemigo tiene los suyos. Por eso en el mundo, no solamente en el mundo, hasta dentro de nuestra familia, habrá fariseos, escribas o saduceos que cuando oyen hablar palabra de Dios, no les gusta, se enojan, ofenden, como estos defienden a su Dios falso, diciendo, hay 6 días para trabajar y uno para ofrecerle a Dios. Y Dios dice, claro, ¿por qué son tan hipócritas? ¿Por qué les llama hipócritas? ¿O cómo lo llamaría Dios a esas personas que actúan de esa manera, que defienden al enemigo de nuestras almas en vez de defender a Dios? Pues porque pones un Dios a tu manera, ¿no? A tu conveniencia. Sí, porque no quieres renunciar a las cosas de este mundo. Yo no voy a la iglesia porque son una bola de hipócritas. Y en tu vida, en tu mundo, alrededor tuyo no hay hipócritas. Sí hay hipócritas. Sí. Detalle que son pretextos que la gente pone para defender al enemigo de nuestras almas, que es Satanás, en vez de acercarse y vivir en comunidad con Cristo nuestro Señor. Ciertamente hay un día para adorar al Señor, y este día es el domingo. Y precisamente el domingo, el día de la misa, el día del Señor, cuando tú vas con un corazón dispuesto, ese día dejas de mirar para abajo como esa mujer y empiezas a mirar para arriba. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso, el Dios que nos salva, te libera de cualquier cadena, porque para Dios no hay cosa imposible. ¿Y cómo nos libera en la misa? A través de su Espíritu Santo y a través de la comunión. Amén. Del cuerpo y la sangre de Cristo. Comer y beber todo porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y cuando tú comes el cuerpo y la sangre, te conviertes en un cristiano. Dice la Biblia, la familia de Dios. Para ser familia tenemos que tener la misma carne y la misma sangre y el mismo espíritu. Entonces hagamos caso a las palabras de Dios para liberarnos de esa enfermedad que nos impide voltear arriba. Comamos su cuerpo, bebamos su sangre, esa sangre que nos libera del pecado y nos lleva a la salvación. Sí. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Es Jesucristo nuestro Señor. Él es el Dios que salva. No hay otro. ¿Y salva de qué? De la perdición. El diablo solamente te ofrece cosas que le agradan a esta carne, cosas que le agradan de cualquier vicio, de cualquier cosa que te aleje de Dios. El propósito de Satanás es que no encuentres la salvación. El propósito de Satanás es que pienses que la vida es el mundo del materialismo y te olvides por todo por Dios, de Dios. Pero el propósito de la vida es regresar a ese mundo tan grande que se llama el reino de los cielos. Y la única manera es con el Dios que salva, nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuestra confianza en Él, en su santa iglesia y en ese cuerpo bendito que dejó Él para alimentarnos en este tiempo que vamos a estar en este mundo y en este tiempo malo que vendrá. Vienen cosas malas y si usted no se alimenta,
usted va a sufrir. Que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de ustedes. Que Dios perdone sus pecados, los de sus hijos, de sus esposos, esposas, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que el día de mañana, juntos, digamos, nuestro Dios es el Dios que nos salva. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.